La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de la defensa nacional, del análisis de nuestra verdadera historia nacional. Bueno, hoy tengo un invitado así de lujo, estoy muy feliz porque está aquí con nosotros, pero antes de presentarlo como corresponde, ¿verdad?, con todas las letras, como se dice, me gustaría justamente agradecer a todos mis compañeros de Ñandutí, de la producción, la recepción, a Lili, que siempre está con el tema de mi look, también a la tocaya, ahí estamos todos juntos, a Lili también por cuidar todos nuestros espacios, gracias Blanqui, Sergio, David, Emanuel, Ale, a todos, absolutamente a todos, ¿verdad? Y Sergio que siempre está ahí en televisión, en la producción. Muchísimas gracias, querido compañero, por hacer especial este día de mi cumpleaños. Muchísimas gracias. Ahora sí, como corresponde, vamos a recibir a nuestro súper invitado. Él es el señor general de brigada en honrosa situación de retiro, Magíster Sergio Antonio Benítez Capdevila. Mi general querido, bienvenido al Estridor de las Armas. Muy buenas tardes, distinguida doctora, y a su amable audiencia. Bueno, me siento privilegiado de estar en este programa tan prestigioso y más aún hoy es el día feliz, ¿verdad? Sí, la nueva fecha feliz, mi general. La nueva fecha feliz. Se desplazó el 3 de noviembre para el 6 de diciembre, ¿verdad? Exacto. Así mismo. Sí, entonces estoy muy agradecido, le agradezco por la invitación cursada y me siento honrado en estar en este programa tan prestigioso como dije, ¿verdad? Su nombre ya lo dice todo. El estridor de las armas, y más aún donde se cultiva y se promociona la historia. Y eso es muy importante en el quehacer de la vida de un Estado. Así como dijo aquel filósofo George Santayana, ¿verdad? Que aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, dice. Claro, pues la historia es aleccionadora, ¿verdad, mi general? Claro, totalmente. Y por eso la labor de usted, doctora, acá es súper importante, donde está promocionando, está haciendo conocer la historia. Entonces, me siento privilegiado de estar aquí en su programa, doctora. Yo me siento privilegiada porque siempre el Estridor de las Armas tiene invitados de lujo y la presencia justamente del señor general Sergio Antonio Benítez refuerza lo que yo estoy diciendo. Quiero presentarle al general, si me permitís, general, sí, una breve presentación, porque ustedes tienen que saber que el general tiene hojas extensas de formación, no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito relacionado, por ejemplo, a la SENAD, operaciones especiales contra el narcotráfico y una serie de estudios muy profundos que ayudaron obviamente al Estado paraguayo. El general cuando estaba activo era una persona que manejaba todo este tipo de información. Hoy que está en honrosa situación de retiro es uno de los militares a quien se le consulta absolutamente todo. Estamos hablando de una persona realmente muy importante, su servicio, su hoja de vida para lo que es la defensa nacional. El señor general Magíster Sergio Antonio Benítez Capdevila obviamente tuvo su formación militar en la Academia Militar Francisco Solano López, también egresó en el año, tuvo su último ascenso a general de brigada en diciembre del 2013.
varios cursos realizados en operaciones especiales de comando, en fuerzas especiales antiterroristas, la SENAT, lavado de dinero, operaciones especiales contra el narcotráfico, de perfeccionamiento de oficiales, el EPOE, el ECM, de inteligencia militar para oficiales en el Fort Benning, Estados Unidos en el 2000, graduado distinguido, nada más y nada menos, mi general. Observador militar en Secopaz, operaciones conjuntas también, licenciado en Ciencias Militares, magíster en Operaciones Militares, magíster en Ciencias Militares, Planificación y Conducción Estratégica Nacional en el IAE, magíster en Metodología de la Investigación Científica, comandante de las Fuerzas Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas en la SENAT, jefe de la División de Enseñanza de la Escuela de Inteligencia Militar del Ejército, el EIME, jefe de la División de Enseñanza de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército, EPOE, jefe de División de Enseñanza del Liceo Militar Acostañú, agregado de defensa a la Embajada de la República del Paraguay en Chile, director de Inteligencia del Ejército, director general de Operaciones del Estado Mayor Conjunto, director general de Políticas y Estrategias del Ministerio de Defensa Nacional, coordinador general de la Coordinadora de Acción Integral Conjunta y una larga hoja de servicio, ¿verdad? Toda una vida dedicada a la patria, a la comprensión del Estado paraguayo. General, no pude leer todo porque es inmenso tu currículum, realmente es impresionante. Yo quería hacerte una consulta porque justamente hoy nos ibas a hablar de las estrategias que el Estado paraguayo emplea en la defensa nacional con relación a estos grupos adversos que están localizados hacia el norte del país, pero también vi que como vos me corregí, general, que se movilizaron un poco también hacia la zona sur, hacia la zona de Misiones. También veo que se están posicionando hacia la zona también de Ciudad del Este, un poquito más hacia esa zona, ¿verdad? Pero antes de iniciar, ¿cómo surgen, general, estos grupos adversos? ¿En qué año? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Cómo crecieron tanto, general? Sí, doctora. Es importante ya que estamos en un programa histórico, ¿verdad? Donde se difunde la historia. Y bueno, esto ya, el tema del Estado en el combate a los grupos armados ya forma parte de nuestra historia. Estos grupos tuvieron su inicio allá por la década del 90, 98 más o menos, 97, 98, cuando eso había un grupo delictivo de la delincuencia común, conocido como la banda Choré. Era un grupo delictivo que intentó asaltar o robar el BNF de Choré, de la ciudad de Choré. Construyeron un túnel y bueno, y eso llamó por la atención a la gente, a los vecinos, y dieron parte a la policía. La policía lo allá en el local y pudo aprender a algunas personas, entre ellos esta ciudadana Carmen Villalba, que fueron los integrantes iniciales del grupo armado, ¿verdad? Estuvieron creo que 2-3 años más o menos en prisión, y luego salieron y volvieron nuevamente a cometer actos delictivos, pero crecieron ese grupo, fueron avanzando, ¿verdad? Tal es así que todos conocemos públicamente, se conoce, era algo que impactó a la sociedad, el secuestro de la señora María Edith de Bernardi, ¿verdad? Sí. En el 2001. Fue sus primeras acciones de carácter terrorista, porque el secuestro extorsivo es una acción terrorista, ¿verdad? Y ahí está en pantalla justamente ella. ¿Será que nos pueden traer un poquito de agua, por favor, Blanqui, para el general? Porque va a hablar muchísimo de este tema. Por favor, te pido. Sí. Y entonces, creo que con esa acción delictiva lograron su objetivo de extorsionar, ¿verdad? Recaudar con eso, ¿verdad? Y bueno, luego viene la otra acción que impactó a la sociedad paraguaya, el secuestro de la señorita Cecilia Cubas, ¿verdad? Secuestro y asesinato. Secuestro fue impactante, realmente. Sí, impactante de 2004-2005, ¿verdad? Y bueno, en ese entonces era un grupo
delictivo todavía, se le consideraba. Pero en ese interín, esta organización, entre 2000, 2004, 2005, sus integrantes ya tuvieron el apoyo internacional. ¿Directamente ellos surgen con apoyo internacional o eso ya fue durante su desarrollo? Durante su desarrollo, porque a partir de ellos, a partir del 2000 más o menos empiezan, 2000, 2001 empiezan a desarrollarse más, y por supuesto recibe el asesoramiento externo de la organización guerrillera, la FARC específicamente. Inclusive hay materiales, hay indicios, hay evidencias de que este grupo, sus integrantes fueron a entrenarse en Colombia y parte en Venezuela. Una pregunta general, ¿y cuáles eran los vínculos? Es decir, porque uno no es porque sea un guerrillero nomás ya tiene contacto con la FARC. Es decir, ¿acá hubo algún grupo político, ideológico para esto? Sí. Se lo vincula ellos como brazo armado en aquel entonces de un partido político de extrema izquierda que era Patria Libre, ¿verdad? E inclusive que esa organización política llegó a participar en elecciones nacionales justamente en el 98. También. Y se decía de que ese intento de asalto al banco BNF de Choré era para recaudar los medios financieros para la campaña política o también para la... Muchas gracias, Blanqui. Para ya la adquisición de armamentos, ¿verdad? Entonces, esta organización fue creciendo, pero ¿qué pasó a partir de ese asesoramiento y entrenamiento? Lo que yo veo es de que este grupo tuvo un asesoramiento muy cercano de los colombianos, de la FARC, ¿verdad? Y cambiaron su ambiente operacional, o sea, su lugar de operación. Porque ellos se inician con actividades de secuestro en área urbana, acá cerca de la capital, ¿verdad? Y en la capital. Sí, ellos inician sus acciones delictivas en área urbana, en la capital sobre todo, en el secuestro de la señora María de Bernardi, que fue acá en Asunción, y también la de la señorita Cecilia Cubas. Entonces, a partir del asesinato de la señorita Cecilia Cubas, ellos cambian su ambiente operacional y van al interior. Porque para que pueda progresar y avanzar, desarrollarse este tipo de amenaza, necesita sí o sí el apoyo de la población. Como le decimos nosotros, el apoyo subterráneo, tanto logística en informaciones. Y acá en nuestro país, hasta ahora, inclusive, ¿verdad? En las ciudades periféricas de la capital, la gente se conoce en todo. En los barrios. Cierto. Entonces, enseguida llama la atención de que si hay en una casa un rostro nuevo, sus actividades, claro, todo eso, sí. Entonces no iba a tener éxito. Entonces, ellos trasladan su ambiente de operación en la parte rural y fueron hacia los lugares más necesitados, más carenciados, a buscar su zona de confort. Inician ahí por la zona de San Pedro, Sanguinacue, Yaguaretefores, esa zona, ¿verdad? Y por supuesto en ese interín también a captar adeptos, simpatizantes, y también ellos necesitaban y ya tenía un plan desarrollado de que él tenía que crecer, reclutar combatientes, reclutar logística, informaciones, todo. Y bueno, entonces duró un poco ese tiempo, de 2005 a 2008 más o menos, en donde se desarrolla, ellos avanzan. Y es así que el 1 de marzo justamente del 2008, ellos aparecen como una organización armada en forma abierta, ¿verdad? Ya con uniformes de camuflado, ya con su brazalete y con su autodenominación EPP, que decían el Ejército del Pueblo Paraguayo, ¿verdad?
Y bueno, y con el pretexto de que ellos eran los defensores de los más necesitados, ¿verdad? Así ellos se introducían con la gente. Claro, y aprovecharon a esas zonas vulnerables, a esas localidades de mucha necesidad, donde había la ausencia, vamos a decir, de las instituciones, porque el Estado siempre estuvo presente, sino las instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces aprovechaban y ellos eran los Robin Hood más o menos de ellos, ¿verdad? Entonces, de que iban a salvarle, pero da la casualidad de que la mayor cantidad de víctimas de ellos son la gente más necesitada, aquel peón de la estancia, son sus objetivos más que fueron víctimas a la mayor cantidad de ellos, ¿verdad? Yo recuerdo que el impacto que me causó el EPP y todo, porque después se desprende también, creo que, si no estoy equivocado, nada, pero lo que sí que un grupo utilizó la imagen del mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Yo entré en corto cuando pasó eso, ¿verdad? Y yo digo, pero por favor, pero qué atrevido, ¿verdad? Así, bueno, entré en una suerte de corto así, total. Sí. Y exactamente, y bueno, había un debate justamente entre, o sea, que había una disyuntiva y dice que ante el 2008, ante el lanzamiento, en la denominación que iban a tener. Algunos eran partidarios de llamarle Frente de Doctor Gaspar Rodríguez de Francia, otro Mariscal López, y bueno, al final decidieron lanzarse por el EPP, ¿verdad? Que autodenominarse ellos, ¿verdad? Y bueno, y aparece en el 2008 y intensifica sus acciones ahí abiertamente ya. Y empiezan antes del 2008, luego ya empiezan ellos a atacar estancias, inclusive algunos puestos policiales. Y por supuesto, a partir del 2008, 2009, producen los secuestros que impactó también la zona, los ganaderos, el caso del señor Zavala, el señor Listrom, ¿verdad? Y que entonces eso obligó un poco al Estado a intervenir, y en una forma que solamente la ley permitía emplear la Fuerza Armada bajo el estado de excepción, porque el tema, justamente ahí tenemos en la lámina, ¿verdad? Que es muy importante enfocar un poco esta problemática desde el punto de vista teórico, académico también, ¿verdad? Claro que sí, doctrinario, ¿verdad? De qué es lo que estaba pasando, porque siempre hay que la doctrina tener en cuenta, pues la doctrina es la guía para cualquier planificación y llevar a acción, ¿verdad? Y sobre todo la Fuerza Armada se basa su empleo en doctrinas. Y bueno, esta problemática del norte, cuando eso, ya del 2008 en adelante, la legislación, o sea que recaía ya en una situación de problema de orden interno. Porque como usted sabrá, doctora, que el Estado tiene dos fines, o sea, el fin supremo, el bien común, ¿verdad? Y dos fines esenciales, que es la seguridad integral y el bienestar general de la población. Esos son propósitos que persigue el Estado en todo momento. Pero ¿cómo llega a ese propósito, a esos fines? A través de dos instrumentos muy importantes que tiene, que es la defensa nacional, es para el desarrollo, la seguridad integral, mejor dicho, y el desarrollo nacional para el bienestar general de la población. Pero esa defensa y el desarrollo son acciones que el Estado realiza. Cuando realiza acción y previsión, el Estado a través de sus instituciones está realizando defensa o desarrollo, buscando mejorar la seguridad, buscando el bienestar de la población, que es el propósito. Y entonces un poco recae este problema ya en tema de la seguridad, por supuesto, la defensa. Y la defensa nacional se realiza tanto en el ámbito interno y externo. Entonces, las acciones que se lleva ante amenaza externa, el Estado lo realiza defensa externa. Cuando la problemática surge en el ámbito interno,
Entonces, las acciones que se llevan a esa lo realiza la defensa interna, pero siempre en el contexto de la defensa nacional, ¿verdad? Sí. Y esos conceptos actualmente se siguen manejando, o hoy ya se tiene como un tipo, ya no hay esa diferenciación tan marcada. ¿Cómo está esta situación doctrinaria? Sí, hoy se mantiene, por lo menos hasta nosotros en el país sí mantenemos siempre. Lo que varía es la forma de ejecución. Hoy en día ya se ejecutan las acciones en forma interagencial. Conjunta, por supuesto. Hablamos de la conjuntez cuando hablamos solamente de la Fuerza Armada, sus componentes, el ejército con la Armada o con la Fuerza Aérea. Sí. Es la conjuntez. Ahora, hoy en día sí ya el tipo de amenaza obliga a que el Estado emplee sus medios de seguridad, ¿verdad?, a nivel interagencial, interinstitucional. Entonces allí, pero los conceptos se mantienen, ¿verdad? La defensa, los roles y el ámbito que se desarrolla. Y esa defensa interna se aplica esas acciones ante dos situaciones dentro de la defensa interior del territorio. Uno es el orden interno y el orden público. Son situaciones que maneja el Estado y que trata de mantener esos órdenes. El orden público es la convivencia pacífica, sabemos, de la sociedad entre sí, la persona entre sí, ¿verdad? Para que no haya robo, para que no haya asalto. Ahora, el orden interno ya guarda relación con el funcionamiento institucional del Estado. Cuando sus instituciones, sus autoridades se ven amenazadas a cumplir su función, ya estamos hablando de un problema de orden interno. Y esta amenaza, al empezar a llevar sus acciones hacia instituciones de seguridad, de atacar destacamentos militares, comisarías, y inclusive a usurpar papel del Estado, funciones del Estado, porque en esa zona Pero tenían amplios contactos entonces para hacer todos esos movimientos general. Y tenía, en ese momento, iba creciendo y tenía una logística importante ya, ¿verdad? Entonces, el Estado tenía que intervenir, porque si no esto se descontrolaba. Y ellos tenían marcado una hoja de ruta de cómo tenía que crecer a nivel nacional. O sea que el fin, por eso este tipo de amenaza ya no es un crimen transnacional, sino es ya, por eso se le caracteriza como organización terrorista. Tiene un fin político. Ya buscaba el poder a través de la violencia de las armas, ¿verdad? Por eso recae en el campo del orden interno. Y entonces, pero cuando eso, en el 2008, la ley solamente permitía emplear a la Fuerza Armada en tareas de seguridad interna como esto, a través del estado de excepción, a través del instrumento que tiene constitucionalmente el artículo 288, que es el estado de excepción, y la ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna solo permite, cuando eso al presidente de la República, al comandante en jefe, a emplear la Fuerza Armada, elementos de combate de la Fuerza Armada, solamente ante esa figura constitucional. Pero ¿cuál es la limitación de esa figura? Tiene dos limitantes muy importantes. El estado de excepción tiene la limitación en cuanto al tiempo, sobre todo. La Constitución establece 60 días máximo, pudiendo prorrogarse hasta 30. El Congreso puede prorrogar hasta 30 días, completar 90, pero ya para eso necesita una mayoría absoluta. Se entiende, sí. Sí. Y más de eso nada. Y también delimitar bien el territorio donde se va a aplicar esa figura excepcional, porque la figura del estado de excepción restringe ciertos derechos al ciudadano, ¿verdad? Y faculta ciertas acciones a las instituciones de seguridad, sobre todo, a realizar, pero siempre dentro del marco jurídico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya no requiere una orden de allanamiento, una fuerza de seguridad. ¿Cuántas veces se utilizó esa figura? Y bueno, esa figura, por esa acción que ellos venían haciendo en el 2008, 2009, sí, realizando secuestro
personas muy conocidas y eso. Entonces, en abril del 2010 fue la primera declaración del estado de excepción, donde el Poder Ejecutivo solicita al Congreso y se declara estado de excepción. Interviene la Fuerza Armada por 60 días y no pasó nada, absolutamente nada. ¿Cómo se entiende eso? Y bueno, la amenaza, ¿qué pasa? Ellos sabían de que se declaró en Concepción y San Pedro. Se desarticularon momentáneamente. No, lo que le decimos nosotros, se congelaron. Ya. Y ninguna acción, y salieron de la zona inclusive. Se repliega la fuerza a su base y vuelven ellos a delinquir. Eso pasó 2010, luego 2011, nuevamente atacaron una comisaría y ahí el Congreso, a iniciativa del Congreso, se declara otra vez el estado de excepción. Nuevamente se ejecuta de la misma forma sin ningún resultado positivo nuevamente. Entonces, se requería aplicar otra estrategia. Sí. Otra estrategia. Y tal es así que en el año 2013, cuando asume un nuevo gobierno, y antes, cuando ya estaba en proceso del traspaso de mando, el gobierno entrante empieza a analizar la situación y ya por la experiencia que ya se tuvo, ¿verdad? Sí. Que bajo el estado de excepción era imposible. Porque se retraían, se congelaban, se ponían claro, en no. pausa, es decir, no mostraban y nada. Este tipo de amenazas requiere una sostenibilidad, porque es una amenaza pequeña pero volátil, flexible. Ellos siempre van a tomar la iniciativa. Entonces se requiere una sostenibilidad, una fuerza permanente que le tiene que... por la experiencia de otros países mismos, ¿verdad? Pero no solamente se veía también de que la solución al problema era netamente una acción militar, una acción de una fuerza de seguridad permanente, sino también hay que acompañar con una actividad de desarrollo socioeconómico en esas zonas vulnerables donde ellos se fueron a asentarse y buscaron el área de confort. Ahí estamos viendo la zona, ¿verdad? Sí, en pantalla. Justamente hay una lámina, creo que es la tercera, donde están las dos, ahí está, esa. Acá nos muestra justamente la decisión que tomó el gobierno en aquella época de que requería el cambio de estrategia en la lucha de esta amenaza. Entonces, lo más visible y lo más rápido era que se requería una fuerza de seguridad importante ya en el terreno. Sí. Y fue así que el gobierno del año 2013 asume el 15 de agosto y apenas el 22 ya estaba desplegado la tropa en la zona norte, ¿verdad? Pero para ese despliegue y sin declaración del estado de excepción se requería la modificación de la ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Y se hizo a través de la ley 5036 que salió el 20 de agosto, si mal no recuerdo. Se modifica 3 artículos muy importantes de esa ley, el segundo, el tercero y la 56. Y eso facilitó o la faculta al presidente a emplear elementos de combate de la Fuerza Armada en tareas de seguridad interna sin la necesidad de la declaración del estado de excepción y por el tiempo que dure la solución de la amenaza. Entonces... estamos hablando del 2013. 2013, exactamente. Y sale la ley y inmediatamente sale un decreto del Poder Ejecutivo, el decreto 103, donde declara zona de defensa interna en los 3 departamentos, Concepción, Ambambay y San Pedro, nombra
organiza un comando de operaciones de defensa interna y nombra un comandante militar en esa zona. ¿Y qué dice el decreto? El decreto decía de que el comando de defensa interna tiene la responsabilidad de la Fuerza Armada, pero los elementos, ciertos elementos de la Policía Nacional y la SENAC que están en la zona, queda bajo control operacional de esa organización. O sea, para las operaciones, vamos a decir, técnicamente y administrativamente siempre ellos dependen de su unidad, de su organización madre, ¿verdad? Pero para las operaciones sí pasan bajo ese comando. Perfecto. Entonces, sí, se organiza esa unidad para llevar la acción directa contra esa amenaza. Acción directa para desarticular, neutralizar esa organización. Y a la par se organiza otra institución, otra organización, que es la CAICO, la Coordinadora de Acción Integral Conjunta, para llevar acciones de desarrollo socioeconómico en la zona, a las poblaciones más vulnerables. Eso quiere decir que este grupo, aparte de delinquir, de pedir sumas extraordinarias de montos elevados de dinero por las personas que fueron secuestradas, ¿qué hacían con eso? Básicamente dentro de sus planes operativos también dan dinero a la población para que les tapen una suerte de compra dentro de la necesidad de esa zona donde ellos estaban instalados. Es decir, ¿se sabía quiénes eran entonces? Claro, bueno, después la fuerza operativa en sí, el Comando de Defensa Interna fue creciendo, ¿verdad? Ya justamente con apoyo de la Policía Nacional. En ese entonces el Departamento Antisecuestro tenía mucha información, mucha experiencia, ¿verdad? Entonces empieza también la inteligencia a trabajar, porque para combatirle a esto se requiere de mucha inteligencia precisa, sobre todo cuidando al personal y a que no se produzca un efecto colateral, ¿verdad? A la que no se daña a la población civil, las acciones de la fuerza de seguridad, sobre todo. Pero ¿cuántas vidas perdimos en todo este proceso? Vidas de militares, de policía, sí, porque sí. Se veía las noticias, ¿verdad? Claro. Bueno, como le dije, creo que no tengo acá en mente exactamente la cantidad, pero creo que cerca de los 80, 90 personas fueron asesinadas, entre ellos la mayor parte civiles. Qué grave. Y son gentes muy necesitadas, sí. Eran peones de la estancia, trabajadores de las estancias o trabajadores de la parte agrícola, ¿verdad? Y por supuesto también una cantidad importante de efectivos policiales y militares que cobardemente asesinaban a esa gente, ¿verdad? Te quiero hacer otra consulta. ¿Esta gente tenía un modus operandi relacionado? ¿Por qué eligieron esa zona? Es decir, ¿se podían mover con mucha facilidad entre Paraguay y Brasil? ¿Qué pasa? ¿Se iban a un lado, venían hacia el otro? Eso está en juego general también. La información que se tiene, ellos se fueron y se asentaron más en la zona norte, específicamente en el departamento de Concepción, en la localidad Rollito, que hoy en día es un distrito, ¿verdad? Pero tiene su área rural, ese distrito, y donde hay 7 núcleos poblacionales que eran de asentamiento. Ellos se fortalecieron allí y ahí establecieron su área de confort. Con la gente. Con la gente, claro. De la zona, buscaron adeptos, ganaron adeptos, simpatizantes, logística y algunos presionados, ¿verdad? Obligados también, por supuesto, ¿verdad? Y ellos manejaban esa zona, conocían como la palma de la mano en la zona. Por eso se necesitaba una inteligencia precisa. Y la fuerza de seguridad se fue desarrollándose. Hoy en día la fuerza tiene, el Comando de Defensa Interna tiene un batallón de inteligencia militar, que es una de las unidades más nobles del ejército.
Se creó en el año 2018 y hoy tiene una capacidad a nivel nacional muy buena. Y es un orgullo para nosotros porque es la única unidad militar en todo el hemisferio sur que tiene la certificación internacional antisoborno. No sabía eso. Sí. Es decir, conozco a gente que Sí. están al frente hoy en día, ¿verdad? Pero qué reconocimiento importante Importantísimo, para nosotros. y tiene la ISO también de gestión de la certificación. Tiene 2 certificaciones internacionales Qué maravilla. por el trabajo, ¿verdad? Y como le dije, doctora, esta estrategia que le llamamos nosotros la estrategia de acción integral, donde tiene un organismo que lleva la acción directa, que es el CODI, para neutralizar la amenaza, había otra organización, que es la CAICO, compuesto por 22 instituciones inicialmente y luego 27, para llevar todo tipo de desarrollo socioeconómico a esa zona más vulnerable, y quien tuve el honor de dirigir esa coordinadora desde 2016 hasta el 2023. Estuve 8 años, o sea, tuve la experiencia en el proceso de planificación de esa estrategia y también después en la aplicación de esta acción indirecta, ¿verdad? Y fue un desafío muy importante porque ahí, imagínense, coordinar con 27 instituciones, ministerios. Una planificación intensa. ¿Y a qué es lo corto, que mediano y largo sí, plazo? exactamente. ¿Qué es lo que se hacía y cómo se trabajaba? El CODI, el Comando de Defensa Interna, es el que conoce la zona y cuáles son las poblaciones más vulnerables. Entonces, tanto el CODI como la CAICO trabajaban muy conjuntamente. Claro. Y ellos decían, bueno, necesitamos en tal localidad, en tal comunidad, no hay agua, no hay salud, no hay camino. Entonces, la CAICO es el órgano que gerenciaba esa planificación, esa gestión ante varias instituciones. Y se veía, por ejemplo, cuál de las instituciones pueden colaborar y llevar lo más rápido posible esa acción. Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, en una localidad donde falta agua, no tiene agua potable. Uh-huh. ¿Y cuál es el organismo que se encarga de la implementación o de la instalación de agua? Es la SENASA, el organismo, ¿verdad? Pero la SENASA tiene infinidades de pedidos y su capacidad sobrepasa. Entonces, la CAICO, ¿qué es lo que hacía? Decía la SENASA, ¿usted tiene condiciones? ¿Tiene sus máquinas? No tengo máquinas ahora mientras todo empleado. Hay otras instituciones. El Ministerio de Agricultura podía perforar el pozo, porque ellos tienen máquinas. Tenían la capacidad. La capacidad también. Sí. Y dice ahí entonces, SENASA, yo pongo los materiales. No tengo transporte. Ahí se veía la Fuerza Armada, ahí se veía con el INDER, transporte. Muchísimo trabajo. Y una acción de esa naturaleza que si se hacía por una sola institución iba a tardar 1 año o 6 meses, en 1 mes, en 22 días se tenía ya a través de esa coordinación interinstitucional y se racionalizaba también los recursos. Quiero hacerte una consulta general con todo ese trabajo así desplegado, vamos a decir, para que la gente pueda tener ciertos accesos a lo que no solía tener, ¿verdad? Agua, inclusive medicina, todo lo que el bienestar para esa población. ¿Cómo es que este grupo general, ¿verdad? A pesar de todos los manejos de inteligencia, toda la información, ¿cómo es que pudieron crecer? Porque crecieron en general, ¿verdad? Sí. Y te hago esta consulta porque es un tema tan importante y como este programa dura poquito tiempo, ¿verdad? Y no quiero dejar de preguntarte eso, general. Sí, totalmente. Hay un poco de ruido, ¿verdad? Por favor. ¿Sí? Y la verdad que, bueno, por esto esta forma, esta acción de estrategia de acción integral, la acción directa, la acción indirecta, empieza en el 2014 y se fortalece allá por 2017, por supuesto, y ahí tiene el efecto positivo de esta estrategia. Ellos a partir de 2017 más o menos se estancaron y fueron para abajo.
Y con todo este trabajo, tanto de la acción indirecta... Fueron para abajo. Sí, no crecieron, doctora. No A partir del 2017 ¿Qué más. pasó en el 17? Y ahí ya la Fuerza de Seguridad, el Comando de Defensa Interna se fue fortaleciendo, sus acciones empiezan a capturar su logística, su información, y la CAICO empieza las acciones justamente en estos lugares donde se hacía donde eran su área de confort, acá Arroyito, Cruzo de Hierro, y tanto la acción directa como la acción indirecta empieza a tener fruto en ese, porque la gente, el desarrollo trae progreso, ¿verdad? Todas estas acciones que no había camino, no había salud, no había agua, entonces eso va desarrollando y más seguridad. Entonces ya se sentía ellos un poco no en su área de confort normal, aparte empieza... y la gente se da cuenta también y se despierta un poco y ya empieza a colaborar, a tener confianza en la fuerza de seguridad. Sí. Todo eso se lleva al desarrollo porque se empieza a atender las necesidades primarias, donde no había salud, y ahí es la acción de la CAICO, ¿verdad? Donde no se tenía, por ejemplo, un puesto de salud, se empieza a trabajar con el Ministerio de Salud en tema de la unidad de salud familiar, que son las unidades más avanzadas. Y con todos los medios, el equipamiento, y ahí, por ejemplo, las dos binacionales ayudaban mucho en cuanto para llevar adelante esas acciones, ¿verdad? Y bueno, y no sé, hay una transparencia un poco más adelante que quería mostrarle, doctora, que todas estas acciones, creo que es la número... Ahí en Arroyito. David, sí. ¿Qué número es? Después la siguiente, ahí por ejemplo, ahí es muy importante estas fotografías, mostrar un poco, y en esos lugares, por ejemplo, había problemas de caminos y la inseguridad. Ningún operador del Ministerio de Obras Públicas quería entrar, por supuesto, por la inseguridad. Miedo, claro. Entonces ahí cumplió un papel importantísimo un batallón de ingeniería que se llevó en ese lugar. Del ejército. Sí. Ahí muestran trabajando, ¿verdad? Y esto con un elemento de seguridad. La siguiente lámina, por ejemplo, muestra ahí justamente con el personal trabajando y con su armamento al hombro, ¿verdad? O sea, ellos mismos se autoprotegían y... ¿Les atacaban en general? No tuvimos... porque también se cuidaba mucho el tema de la seguridad del personal en los lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, en esos lugares, entonces se fue avanzando en estos tipos de trabajo. ¿Sabes por qué la consulta general? Porque si ellos querían quedarse con la población, una forma rápida de expresar nomás, ¿verdad? Sí. Querían quedarse con la confianza de la población. Ven que ustedes están ingresando, ven que ustedes traen agua, ven que ustedes hacen caminos, ven que ustedes se ocupan de la salud, educación, todo lo que vendría a ser una necesidad social. Obviamente que les van a querer boicotear eso. Totalmente, pero... Por eso ese trabajo interinstitucional, las dos organizaciones trabajan muy bien, ¿verdad? Tanto la CAICO como el CODI se coordinaban las acciones. Ellos proporcionaban la protección, la seguridad a esos lugares de trabajo en forma permanente, aparte de realizar sus operaciones contra esa gente. Brindaban las operaciones, la seguridad a todas estas instituciones de trabajo bajo la coordinación de la CAICO. Estos, por ejemplo, son ya... muy cerca, ya después del 2020, en plena pandemia, inclusive ya en Arroyito, que era su área de confort, que antes no se podía entrar. Sí, me recuerdo. Entonces, yo que estaba Arroyito era como zona roja. Ahí la zona roja, ellos manejaban todos los núcleos, y eso a partir del año 2018, 19, 20, en plena pandemia, 21, ya empieza a mejorar la situación, ya se llevan muchas acciones. Y por supuesto, la Fuerza de Seguridad ahí acompañada permanentemente. Y todas estas acciones es lo que obligó a esa amenaza, aparte de que iban siendo neutralizados. Cierto, ¿verdad? Cierto. Y la gente se empieza a desarrollar la zona, a llevar acciones.
Y entonces ellos se vieron obligados a salir de su zona de confort. Ya no estaban seguros allí. Tuvieron que hacer ese desplazamiento. Desplazarse de un lugar donde estaban seguros durante casi 10 años, ¿verdad? Entonces, todas estas acciones empiezan a tener efecto positivo y ellos salen de esa zona y migran hacia más al este, más hacia la frontera. Entonces... Es cierto que toda la conformación son gente que... Estoy hablando del grupo adverso terrorista, como se denomine. Son familiares, son gente muy jóvenes, adolescentes. Sí. Inclusive desde muy pequeños empieza ese adoctrinamiento, ¿verdad? Es como que son una suerte de clanes familiares, ¿verdad? Así mismo, doctora. Y salto a este presente, a esta actualidad general, porque no quiero perder la oportunidad de tenerte aquí enfrente y no hacerte esta pregunta, ¿verdad? Como también yo soy docente y estoy trabajando constantemente con adolescentes, veo también que hay zonas vulnerables, pero no estamos hablando del interior, estamos hablando de la capital. Sí. ¿Verdad? Ciertas zonas donde están actuales grupos terroristas, ¿verdad? Y estos niños, estos adolescentes, los ven y los idealizan a estas personas, estos chicos se convierten en una suerte de dealers, ¿verdad? Que empiezan a hacer el microtráfico de drogas y este tipo de cosas, ¿verdad? Y a mí me preocupa muchísimo porque no es algo que está allá, debo decir, hay un desplazamiento. Pero esto se siente mucho, por lo menos hoy en día, acá en la capital. Sí, totalmente, doctora. Bueno, la diferencia de sí, por favor, de este grupo armado que inclusive se desarrolló y luego se dividieron en el ACA, el ejército Mariscal López, que le llamaban, ¿verdad? Pero eran todos del mismo grupo, sino se apartaron por cuestiones de liderazgo y disciplina, ¿verdad? Pero se manejaron a nivel familiar. Todo, sus hijos le metieron a sus hijos, todo eso, y bueno, eso dificultó un poco llegarles a ellos porque claro, se manejaban muy cerradamente, ¿verdad? Uh-huh. A excepto de estos grupos ACA que se desprendió, los hermanos Jara Larrea, que empezaban a salir, a publicar sus acciones, todo, y era mucho más fácil, fueron neutralizados, ¿verdad? La anterior lámina sí puede mostrar un poco, Sergio. Nomás quiero resaltarle un poco, sí, doctora. Por favor, adelante. Esta lámina donde se ven estos caminos, el antes y el después, esta es una calle que entra de la ruta quinta que va de Concepción a San Pedro y entra a los núcleos poblacionales de Arroyito, a los 7 núcleos. Le llaman la calle 18 y tiene 22 kilómetros. Y acá muestra, por ejemplo, el antes. Ni la fuerza de seguridad no podía entrar con sus medios. Y ya en el 2020, después, con esas acciones que se realiza a través de la coordinación interinstitucional, cambia totalmente, ¿verdad? Totalmente, un cambio radical, sí, el desarrollo. Sí. Y bueno, y todos estos proyectos, por eso es lo que esa estrategia no fue rápida, porque esto funcionó. Esto requiere mucho proyecto, financiamiento, todo eso. Es un poco lento, ¿verdad? Entonces, pero funcionó. Y bueno, y hoy en día, de todos estos, hay una lámina más adelante donde está, por ejemplo, ese, por ejemplo, muestra en plena pandemia, ¿verdad? Igual se trabajó. Hay una lámina donde muestra aquí está. Todas estas acciones que se desarrolló en forma integral, las dos organizaciones, obligó a esta amenaza a migrar, como le dije, hacia el este, a buscar otra área menos poblada, menos comprometida para ellos, y se instalan en la zona ya de Amambay, cerca de Capitambado, en una zona bastante aislada, en la zona de Cerro Guazú. Le llaman Cerro Guazú, donde están varias comunidades indígenas del país Tahuiterá. Y entonces... ¿Cuál es la característica del terreno ahí general? Es bastante accidentada y ahí todavía tenemos mucho monte en la zona. Ya. Entonces,
A partir del año 2021, más o menos, entonces ellos se desplazaron en esa zona y continuaban sus acciones, pero ya no muy insistente como anteriormente hacían en la zona de San Pedro y Concepción, ¿verdad? Sí. De igual forma, al trasladarse allí ellos, más o menos en línea recta, 150 kilómetros de su área de confort, Claro. se desplazaron hacia el este. Ya no se pudieron sostener Sí. en la zona de Arroyito. Igual entonces la fuerza de seguridad, el CODI, también avanza hacia esa zona sus acciones y empiezan a abrir sus áreas, la SAP que llaman las áreas, subáreas de pacificación, va abriendo áreas para ir llevando Es decir, el CODI tampoco les dejó tranquilos a sentarse en esa zona. Totalmente, ¿verdad? Entonces, en la siguiente lámina, si podemos ver, este es justamente el Cerro Guazú. Su nombre ya lo dice todo, Cerro Guazú. Este cerro tiene 10 kilómetros de radio de acción, bastante grande, ¿verdad? Y está prácticamente las grandes comunidades indígenas alrededor. Entonces, estos grupos se metieron aquí y igual el CODI le llega, y justamente estas dos crucitas que hay son los lugares donde... Las cruces. Las cruces donde hubo abatimiento, una de ellas su líder máximo, que es Villalba, ¿verdad? Que fue abatido en esta zona. Igual entonces el Comando de Defensa Interna desplazó sus medios, su inteligencia, sus operaciones, y también a la par la CAICO le acompañó, porque acá hay una comunidad indígena, entonces también hay mucha necesidad aquí. Obviamente que sí. Entonces se llega y también hay que cuidar, los pueblos originarios tienen sus leyes, su forma de ser, su cultura, no se puede avasallar con eso. Entonces todo eso permitió también ir avanzando y entrando con esas tareas integrales, de acción integral. Entonces esta gente no elige un terreno al azar, es decir, no es porque elige porque hay un monte o porque hay eso, sino también analizan el factor humano que está en la zona. Totalmente. ¿Verdad? Ellos, por eso requiere este tipo de amenaza, doctora, requiere el apoyo de la población. Sin un grupo de esta naturaleza, si no tiene el sustento del apoyo de la población, es muy difícil, ¿verdad? Pero de igual forma, entonces... las acciones integrales, tanto del CODI como la CAICO, que llegan a esta zona, obligó nuevamente a migrar a esta gente. Y la última acción que se tuvo, muy importante también, ya más al sur, creo que hay otra lámina, la siguiente creo que es, si puede mostrar, por favor. Sí, acá justamente. Aquel de arriba es el que estábamos viendo anteriormente, el Cerro Guazú. Entonces esta gente, al sentirse presionado por la fuerza de seguridad, volvieron y migraron hacia la reserva del Maracayú, ya esto en el departamento de Canendillú. Increíble, yo no sabía todos estos detalles, general, ¿verdad? Qué interesante y qué importante es que nos vengas a mostrar lo que hizo el CODI y toda la asistencia social que ustedes también brindaron para que esto ocurra, ¿verdad? Sí. Porque esto es una incomodidad para ellos, ¿verdad? No, totalmente. Y a través de las acciones de la institución del Estado, por supuesto, en forma integral, por eso yo digo que esta estrategia de acción integral tiene un efecto positivo totalmente. Y la siguiente lámina, si podemos ver un poco, podemos decir justamente toda esta área más grande que está en círculo azul también, que era antes su zona de operación allá por los 2013, 14, era la zona roja prácticamente, Arroyito, Orqueta, Belén, Tacuantito. Hoy podemos decir con total propiedad, esta zona está totalmente pacificada, desarrollada, por eso se instalan hoy en día industrias en esta zona. Qué maravilla. Y también más al sur que inicialmente también. Entonces, hoy en día se trabaja en esta zona, y algo muy importante que también el gobierno actual, ¿verdad? Yo considero muy importante, porque al CODI
inicialmente se dio combatir el terrorismo, porque este es un grupo terrorista. Sí. Después se le dio también ya la misión de combatir las organizaciones criminales transnacionales. Y algo muy importante que este año he visto que el gobierno, a través de un decreto, lo califica a los grupos de las organizaciones criminales transnacionales, el PCC y el Comando Reño, como organizaciones terroristas. Ya tiene una calificación de organización terrorista esas organizaciones. ¿Y por qué, verdad? Porque eso da también, vamos a decir, la legitimidad legal de las acciones de la fuerza tarea, ¿verdad? Totalmente. En general, querido, como te dije, el programa es muy breve. ¿Qué posibilidad hay que vuelvas? Porque es realmente impresionante lo que nos mostraste. Normalmente, yo por lo menos así, en este tipo de detalles, no vi en ningún programa de televisión, ¿verdad? Y queda mucho por contarnos, ¿verdad? Lo que las actuales, cómo se están trabajando la policía, las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Estas coordinaciones sociales que bien vos nos planteaste, ¿verdad? Y tenemos, como se dice, 2 minutos de tiempo para cerrar y te quiero ceder la palabra, sí. General. Gracias, doctora. Una vez más, mi agradecimiento por la invitación. Y bueno, yo creo que la estrategia que el Estado adoptó a partir del año 2013 y que considera una política de Estado, porque hasta ahora se mantiene. Ya van 3 gobiernos que aplica no han modificado absolutamente nada, inclusive han fortalecido. Tiene un efecto positivo. Esa organización fue diezmada totalmente, que crearon zozobra en la década de la década de 2010 en adelante, sobre todo. Hoy en día está en lo mínimo. Y entonces considero que fue acertada esa estrategia a nivel político de estrategia. Muchas veces las operaciones, la parte operativa, falta ajustar, ¿verdad? Pero a nivel político de estrategia la concepción de la estrategia fue acertada y se sigue todavía hasta ahora. Sí. Así es. Bueno, mi general, muchísimas gracias. Yo sé que sos una persona demasiado importante, que tenés muchísimas actividades. Aún así te hiciste un tiempo en tu agenda para estar con nosotros hoy aquí en el estudio. Quiero decirle a las personas que mañana se repite este programa al mediodía por el canal 17 y por de Tigo Star y 23 de Personal Flow. General querido, muchísimas gracias. Gracias a usted nuevamente, doctora, por esa oportunidad. Y queremos que regreses, sí, por no hay favor. problema, no, totalmente, por favor. Y no quiero ser molesta, pero necesitamos tenerte aquí. Estamos con mil gusto, haremos, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general, por tu presencia. Y así hoy cerramos esta programación. Obviamente que vamos a continuar hablando con el general porque nos brinda datos, nos enseña, nos da contexto. Así que esperemos tenerlo pronto en estudio nuevamente y nos encontramos aquí el próximo sábado para hablar de nuestra historia, de la importancia de la defensa y el desarrollo nacional para nuestro Estado. Nos encontramos próximamente. Gracias.